En junio de 1992, un hombre llamado Wu Anai vivía en el pequeño pueblo de Xi'an-Beikun, en la provincia de Zhejiang, en el este de China. Era agricultor, como lo habían sido su padre y el padre de su padre, y como todos los habitantes del pueblo llevaba toda su vida escuchando la misma leyenda sobre los estanques que salpicaban la colina de Fengguang, que no tenían fondo. La gente pescaba en ellos, lavaba ropa en sus orillas, bebía de sus aguas cuando no había otra fuente, y nadie se preguntaba demasiado por qué eran tan profundos, ni por qué nadie había visto jamás el fondo. Wu Anai sí se lo preguntó. A los 52 años, decidió que la leyenda del estanque sin fondo había durado suficiente tiempo sin ser puesta a prueba. Juntó dinero con sus vecinos, compró una bomba hidráulica y comenzó a extraer el agua. Bombeó durante 17 días seguidos. Y cuando el nivel del estanque bajó lo suficiente, vio algo que ninguna leyenda había anticipado. Debajo del agua, tallada directamente en la roca de arenisca, había una caverna enorme, con paredes perfectamente verticales, con pilares que sostenían el techo, con escaleras esculpidas en la piedra. No era un fondo natural, era una construcción. Alguien, en algún momento del pasado, había excavado esa caverna a mano, la había llenado de agua y la había dejado ahí. Wu Anai vaciaron 4 estanques más. Todos eran iguales, y debajo de todos ellos habían esperado durante más de 2000 años, en silencio y en oscuridad, lo que los arqueólogos llamarían después uno de los proyectos de excavación más extraordinarios de la historia antigua del mundo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Las cuevas de Longyu, también conocidas como las cámaras de piedra de Xiaonanhai, son un complejo de 24 cavernas artificiales excavadas en la roca de arenisca de la colina de Fengguang, sobre la orilla del río Ku, en el condado de Longyu, provincia de Zhejiang, en la costa este de China. Tienen al menos 2000 años de antigüedad, probablemente más. Sus dimensiones individuales son de 18 a 34 metros de anchura y de 8 a 20 metros de altura. La superficie total excavada supera los 30.000 metros cuadrados, lo que equivale a más de 4 campos de fútbol. Y para construirlas, alguien tuvo que extraer de la tierra una cantidad de roca que los ingenieros que han estudiado el sitio calculan en aproximadamente 1 millón de metros cúbicos. 1 millón de metros cúbicos de arenisca extraída a mano, con herramientas primitivas, en una época en que no existía maquinaria de ningún tipo. Y cuando todo ese trabajo terminó, alguien llenó las cavernas con agua y las dejó ahí, sin dejar ningún registro histórico, sin mencionar su existencia en ningún documento conocido, sin explicar absolutamente nada. Cuando la noticia del descubrimiento de Wu Anai se extendió por China, la respuesta inicial de los arqueólogos fue de escepticismo. China tiene miles de sitios arqueológicos, muchos de ellos espectaculares, y los reportes de campesinos que afirman haber encontrado algo extraordinario son frecuentes, y con frecuencia resultan ser malinterpretaciones de formaciones naturales. Pero cuando los primeros arqueólogos del gobierno provincial de Zhejiang llegaron al sitio y descendieron al interior de las cámaras que Wu Anai había drenado, el escepticismo duró exactamente lo que tardaron sus ojos en ajustarse a la oscuridad y ver lo que había en las paredes. Las paredes de las cuevas de Longyu no son lisas. Están cubiertas, de arriba a abajo, en cada superficie, en cada pilar y en cada tramo de techo, por una red de líneas paralelas grabadas en la roca a una distancia uniforme de unos 2 centímetros entre sí. Las líneas forman un patrón que cubre literalmente cada centímetro de la superficie interior de las 24 cavernas, sin excepción, con una regularidad que ningún proceso natural podría producir. Alguien pasó un tiempo enorme realizando ese trabajo de grabado, y nadie sabe para qué. La pregunta sobre el origen de las líneas paralelas es solo una de las múltiples que el sitio genera y que ninguna disciplina científica ha podido responder satisfactoriamente hasta hoy. La lista de misterios es desconcertante en su extensión. Primero, no existe ningún documento histórico en toda la vastísima literatura histórica china, que incluye miles de años de registros administrativos, literarios y filosóficos, que mencione la construcción, el uso o siquiera la existencia de las cuevas de Longyu. Una obra que requirió, según los cálculos más conservadores, 1000 personas trabajando las 24 horas del día durante 6 años. No dejó ninguna traza en la memoria escrita de la civilización que la produjo. Segundo, la cantidad de roca extraída, 1 millón de metros cúbicos, no aparece en ningún lado. Las cuevas están en la orilla del río Ku, y la hipótesis más lógica es que la roca extraída fue arrojada al río o depositada en sus orillas, pero las inspecciones arqueológicas y geológicas del entorno no han encontrado ningún depósito de escombros que corresponda a esa cantidad de material. Tercero, la estructura interior de las cavernas revela un nivel de planificación arquitectónica que contradice la imagen de una obra improvisada o puramente funcional.
Cada una de las 24 cuevas tiene una sola entrada, conectada a un pozo vertical que incluye una escalera esculpida en la roca. Esa escalera permite que el agua de lluvia y la escorrentía superficial fluya hacia el interior de la caverna de forma controlada. En la base de cada caverna hay una red de canales y surcos de drenaje diseñados para gestionar esa agua. El techo de cada caverna está inclinado en un ángulo específico, consistente en todas las cuevas, lo que también cumple una función hidráulica. El diseño completo evidencia que los constructores tenían un conocimiento sofisticado de hidráulica, que habían planificado el sistema de drenaje antes de comenzar a excavar y que la presencia de agua dentro de las cavernas, lejos de ser accidental, era parte del diseño original. Cuarto y quizás más perturbador. Las paredes de algunas cuevas tienen solo 50 centímetros de grosor. La región de Zhejiang ha experimentado inundaciones catastróficas, terremotos y siglos de actividad humana a su alrededor. Las cavernas no muestran ningún signo de daño estructural, ningún colapso, ninguna grieta, ningún indicio de deformación. Los ingenieros que las han estudiado no tienen una explicación completa para esa integridad estructural. Cuando los arqueólogos vaciaron y limpiaron las cavernas de los sedimentos acumulados durante siglos de estar inundadas, encontraron en el suelo cerámicas esmaltadas de la dinastía Han Occidental, que gobernó China entre el año 206 antes de nuestra era y el año 9 de nuestra era. Esas cerámicas proporcionan una fecha mínima para la existencia de las cuevas. Debían estar ya construidas y en uso durante el período Han, pero la mayoría de los investigadores creen que las cuevas son más antiguas que las cerámicas, que podrían haber sido depositadas en el sitio por usuarios posteriores a los constructores originales. La teoría que más apoyo ha ganado en la comunidad académica china, propuesta por Yang Hongsun del Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales, es que las cuevas fueron excavadas por orden del rey Goujian del estado de Yue, en el siglo V antes de nuestra era, para esconder a su ejército después de una derrota militar. Goujian es una de las figuras más icónicas de la historia china. Pasó 20 años como prisionero del estado de Wu, soportando humillaciones deliberadas para ocultar sus verdaderas capacidades, hasta que pudo regresar y destruir completamente a su enemigo. La idea de que ese mismo rey ordenó la construcción de un complejo de cavernas secretas para ocultar a miles de soldados encaja perfectamente con su personalidad histórica. Pero es solo una teoría. Deja tu like, suscríbete y comparte. Lo que hace el misterio todavía más profundo es la acústica de las cuevas. La combinación de las paredes cubiertas de líneas paralelas grabadas, los techos inclinados y la geometría específica de cada caverna produce propiedades acústicas que los ingenieros de sonido que han visitado el sitio describen como excepcionales. El sonido se distribuye de forma inusualmente uniforme en toda la caverna, sin los ecos distorsionados que caracterizan los espacios subterráneos convencionales. La acústica es tan notable que el sitio ha sido usado para conciertos de música, y los visitantes que hablan en voz baja en un extremo de la caverna pueden ser escuchados con claridad en el otro extremo. Si las líneas paralelas son decorativas o simbólicas, la pregunta de por qué ese patrón específico persiste. Si son funcionales y producen deliberadamente las propiedades acústicas observadas, la pregunta de por qué alguien hace un espacio de 30.000 metros cuadrados con acústica perfecta es igual de desconcertante. En años posteriores al descubrimiento inicial, los arqueólogos extendieron sus inspecciones a un área más amplia alrededor de la colina de Fengguang y encontraron algo que ampliaba radicalmente el alcance del fenómeno. A 200 kilómetros al noroeste de Longyu, en la cuenca del río Chinan, en la ciudad de Huizhou, existía otro complejo de grutas talladas en la roca con características arquitectónicas similares: las grutas de Huashan. Esas grutas tienen un origen posterior al de Longyu, datado en la dinastía Jin entre los años 265 y 439 de nuestra era, y no presentan los mismos misterios de anonimato histórico que las de Longyu. Pero su existencia plantea una pregunta geográfica e histórica que los investigadores todavía están intentando responder. ¿Las dos tradiciones de excavación de cavernas en la roca están conectadas históricamente? ¿Representan dos expresiones de una misma práctica cultural más extendida? ¿O son desarrollos independientes que el azar distribuyó en la misma región geográfica? La distancia de 200 kilómetros no descarta ninguna de las dos opciones. El estado de conservación de las cuevas de Longyu, después de más de 2000 años de estar inundadas, es uno de los aspectos que más sorprenden a los geólogos que las han estudiado. La arenisca es un material poroso que normalmente se deteriora con relativa rapidez cuando está en contacto permanente con el agua. Sin embargo, las paredes de las cavernas no muestran la disolución progresiva que los modelos geológicos estándar predecirían para ese entorno. La hipótesis que más circula entre los geólogos que han trabajado en el sitio es que el tipo específico de arenisca
cerca de la colina de Fenghuang tiene una composición mineral que le confiere una resistencia inusual a la disolución. Los análisis químicos de la roca han identificado una proporción alta de óxidos de silicio y de hierro que podrían explicar esa resistencia. Pero incluso esa explicación, si es correcta, no explica por qué los constructores originales eligieron precisamente ese tipo de roca para su megaproyecto, lo que implicaría que tenían un conocimiento geológico suficientemente detallado como para identificar el lugar específico donde la arenisca era de la calidad adecuada. Wu Anai murió años después de su descubrimiento sin haber obtenido las respuestas que su curiosidad merecía. La pregunta que lo llevó a comprar una bomba y bombear agua durante 17 días, la pregunta de si los estanques de Fenghuang realmente eran tan profundos como decía la leyenda, resultó tener una respuesta que excedía todo lo que cualquier leyenda había imaginado. Los estanques no eran infinitamente profundos, pero sí ocultaban algo que había esperado durante más de 2000 años a que alguien se tomara la molestia de mirar debajo de la superficie. No siempre son los científicos con sus radares y sus escáneres láser los que encuentran lo que el mundo no sabe que tiene. A veces es un agricultor con una bomba y la convicción de que ningún misterio merece quedarse sin investigar. Lo que Wu Anai encontró en el fondo de un estanque en 1992 sigue siendo, más de 3 décadas después, uno de los misterios arqueológicos más grandes y menos resueltos del planeta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.